100%. Y mal también Nos ha mejor jodido, está currando, vaya. Ahora sí estamos en directo, o sea, que lo que salga aquí, que os den por culo. Hala, venga. A la Un venga. soprano. que no, de los Sopranos, ¿Qué no? fíjate, ¿Por qué voy a hombre. los Pon sopranos? los serrano, pon. Bueno, a Bueno, ver. Aguantando el tostón este. Bueno, Adiós ¿qué? Barça, adiós. Programa de hoy, disfunción del yo fútbol. lo que quería, con lo que quería empezar es con el gusto que da, que el Barça se elimine de la Champions. No, pero según Gerard López, no ha hecho el ridículo y se va con buen sabor de boca. Joder, qué huevos Claro, tenemos. según Gerard López, no ha caído como en Liverpool Un o como estrés. en Turín o como en Roma. Claro que no ha caído así. Hombre, es que esta eliminatoria duró 90 minutos, no 180, cariño. Entonces, el ridículo, hombre, tú ves el agregate y es un 5-2, hombre, efectivamente no es el 8-2 del Bayern, desde luego. Hombre, Estoy orgulloso, claro, en Can Barça. Pero lo que quería decir es que da gusto porque cuando le meten los cuatro en la primera, en la ida, pues es como doble gusto porque tú vas a ver el partido de hoy, es como que se muere dos veces el Barça. Es que se Yo muere dos veces. sí pensaba que se iba a morir dos veces. Hoy le iban a citar, pero sí es verdad que, bueno, el PSG no ha salido a arriesgar ni nada. Ha tenido ocasiones el Barça, ha tenido bastantes ocasiones, pero volvemos a lo de siempre. Si no las metes, hasta pues luego, buenas. adiós y buenas tardes. Como ha dicho un tuitero, creo que ha sido David Guti, bueno, el Paris Saint-Germain es el Atlético de Madrid, pero gabacho. Exacto. Sí, 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 Y a mí sí. me ha dado toda la sensación. El Atlético de Madrid, o sea, perdón, el Paris Saint-Germain, por mucho equipo que tiene, la sensación es que al final te lo puedes follar en cualquier momento. O sea, esa es la... No sé si a lo mejor hubieran llegado con un resultado más apretado, pues a lo mejor un 2-2 o un 2-1 a favor del Barça. Me imagino que hubiera apretado más el Hombre, PSG. Si el Barça hubiera metido las que ha tenido en la primera parte, como le pasó ayer al Sevilla. claro. La verdad es que Tampoco. el Barça hoy se ha merecido muchas cosas, pero esto no, como bien has dicho antes, no se trata de merecer, se trata de meter. Claro. Claro, pero si quieres eliminatorias de que gente que se ha merecido. Al- Liverpool el año pasado, 150. He visto las estadísticas, 36 remates a puerta tuvo el Liverpool, por 6 del Atleti. ¿Y quién pasó? claro. Pues el Ese Liverpool. partido se juega 100 veces y en las 99 restantes quedan 13-0. Y en un universo en un universo paralelo, el Atlético implosiona y desaparece. Yo lo de ¿Y hoy qué ha pasado? Que ha ganado también el Atlético de Madrid. bueno, Ya, bueno, ya habían ganado la liga en enero. sí, No, creo que ha robado y también, porque el penalti de Luis Suárez no sé si la habréis visto, pero si ves el penalti es de sí, traca, yo ¿eh? sí lo he visto, yo sí lo he visto. De Y traca el penalti. bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? El otro día hubo una mano contra una mano clarísima que le llama el tío del bar diciéndole, oye, que hay mano y es penalti. Va el tío al bar, lo ve y dice que no. Bueno, pues hoy hay un leve contacto. Luis Suárez hace mucho, como siempre, por morirse y lo pitan. Claro. Sí, ha salido rodando como el día que de la Supercopa de Keylor, que parece que lo ha matado, que no hay nada, pues igual, la misma, idéntica. Hombre, es que Luis Suárez es, creo, un día habría que abrir en Twitter una macroencuesta. Jugadores más asquerosos y más odiados. Creo estaría Luis Suárez y Jordi Alba de los primeros, junto Jugadora, harías un cuchillo si te lo encuentras en un terreno de juego. con Raúl García. Entonces, bueno, recuperando un poco lo del Barça, la primera parte que ha hecho el Barcelona, en contra de lo que yo pensaba que iba a ocurrir, yo no sé si se ha confiado en exceso el Paris Saint-Germain, pero el Barcelona le ha podido meter alguna hostia. Sí, Al, sí, atenciones, ¿eh? per- Dembélé ha tenido un par de ellas de claras de gol, porque Pochefrío, la verdad es que hoy ha salido, ha sacado el equipo. con el culo apretado. Hoy Pochefrío ha estado a esto de liarla. De hecho, si Messi llega a clavar el penalti, igual hay risas. Pero sí,
Porque ha metido un golazo, pero luego, claro, otra vez como el día del Chelsea. Ni se le ha visto. El que sí que no se le ha visto, es una pena, Griezmann. Me da lástima ese chaval Yo jugando. sí le he visto. Bajando a recuperar balones, es lo único que ha hecho. No, yo sí le he visto. Hablando después del partido. Es El el capitán. capitán. Exacto. Ah, Qué qué vergüenza. asco. Por lo menos no ha salido el segundo capitán, como Dest, el día del Barça Real Madrid, que salió en rueda de prensa, el segundo Es capitán. que es acojonante, ¿eh? La vida. Es acojonante que está Messi que se va, adiós Barça, adiós. Y Busquets también, que podría haber salido, algún peso pesado. Y sale Griezmann, que lleva Griezmann dos temporadas. A mí me da pena también, pero tengo que decir que como siempre, Leo Messi en los momentos decisivos con su pecho frío. La putada es que lo que estén vivos en la Copa al final y en Liga, que están vivos, pues bueno, no vamos a saber dónde se va Messi en verano, hasta dentro de unos meses. Hombre, En abril, el mes que viene, la final de Copa. Que te digo yo que el Barça este año termina toda la temporada con todo el tarro de miel. hombre, Porque el Bilbao se lo va a follar en la final de Copa. No es porque diga, no, es que tiene el Barça. No, no, es que el Bilbao va a salir si hago doblete de Copa del Rey y además, paso a la historia. quiero preguntaros una cosa, a ver si la sabéis vosotros. ¿Cuál se juega primero? ¿La del 20 o la del La 21? Real. Se juega primero la de la Real y luego Hombre, es lo lógico, pero como últimamente en el mundo la lógica no impera, yo ya lo pregunto. Digo, No, dijeron que se jugaba primero la del año pasado y luego a la semana siguiente la de este año. bueno, Qué canteo, ¿eh? El Athletic de Bilbao, dos finales ahí en 15 días. pero es que Marcelino, ¿ves? Marcelino Merece, es un buen entrenador. se lo merece. Marcelino, habrá que preguntarle a Pedrerol otra vez por Marcelino. Sí, Ya le ganó hace 2 años la final de Copa al Barça. Sí, correcto, la Valencia. Marcelino, que es un gran entrenador, a mí personalmente me parece un poco imbécil, pero es un gran entrenador. ¿Ves? Todo lo contrario a Lopetegui, que me parece que es una persona que no es un imbécil, pero es un mal entrenador. Es perder. Bueno, con respecto a lo del Barça, hoy el partido de Kylian, flojito. Aún así ha metido un Flojito. gol de penal. Pero flojito ha estado ¿Qué más Kylian. quieres? Y ha marcado 4 goles en la eliminatoria. Si quieres algo más. Hombre, no, no. ¿Ves? Es así pasa que la sensación que le quedan a ti y a Gerard es que, bueno, pues, que no Que, que no han hecho sangre. le han salvado los muebles. Sí, Joder, claro. agregate 5-2. Vamos a dejarnos ya de gilipolleces. Agregate 5-2. ¿Eh? Es un puto ridículo histórico otra vez. Sí, porque esta es en octavos. Llevaba años el En Barcelona. octavos de final. Han Hay dicho, aún 16 equipos. sí, han dicho además que hacía años que el Barcelona no, Han dicho, Gerard, una burrada de años, sí que no sí, pasaba de octavo. La última vez el Liverpool que le tiró hace un cerro de años. y Con curiosamente, un gol de Rize, el y, noruego. y Es verdad. curiosamente con que había quedado segundo. Claro, Gerard López es lo que tiene que dar segundo de grupo, que te comes un coco. Líder, todo el de grupo, todo, hasta la última jornada que llegó Cristiano y le dijo, bueno, pues os voy a Pues es vacunar. que el ridículo es aún más grande. Es que veis cómo la Lo gente lo maquillan. disfraza todo. El ridículo del Barça en Champions, ya aparte de remontarse años, esta temporada, o sea, ¿qué era? El Dinamo de Kiev y el Susungorda. ¿Cuál era el siguiente equipo? Esto era una mierda de grupo. ¿Eh? Y llegas, te plantas en Turín, ganas 2-0 y vas líder y te mete 3 la Juve en el Camp Nou. Ese es el ridículo más espantoso que puedes hacer cuando tienes el primer puesto asegurado prácticamente. ¿Qué Claro. pasa? Lo que estáis diciendo, que te llega un monstruo. Claro, que te comes un monstruo. Entonces el monstruo te pega una hostia como le ha pasado, le ha pasado con el Paris Saint-Germain. Que es verdad, vamos a ver, porque es que el partido que hemos visto hoy parece que el Barça ha tenido oportunidades, que las ha tenido en la primera parte y que parece que ha estado vivo en la eliminatoria. Pero es que a la gente, es que maquillan todo, tío, y da asco. Oír a gente como Gerard López y el otro, el Sanchís, que retransmite, da asco. Y creo que además también en Cope, bueno, poco más que el Barça ya iba ganando la Copa de Europa.
Poco más. Basta ya de maquear esto. Si el Paris Saint-Germain en el Bernabéu, en el Camp Nou, si acaba el partido con 6 goles, 6-1-6, tampoco Sí, puedes no decir nada. para nada. No puedes decir nada. Y están aquí hablando de, no, es que el Barça ha salido en la primera parte, tal, Pascual. Pero bueno, pues claro, no las ha clavado. Pues como no las clavó el Paris Saint-Germain, que en vez le metió 4 y le pudo meter 6 o le pudo meter 8. Pocos fueron, sí. Claro, lo que pasa que parece que lo que se va a quedar en el imaginario colectivo es que el Barcelona hoy ha salvado un poco los muebles porque ha hecho una buena primera parte y no, es que Messi ha fallado un penalti, cuando la realidad es que en la ida te cosieron, te vacunaron y te pudieron vacunar más fuerte. Y ha salido hoy, claro, a tumba abierta y a controlar el partido. Claro, nos tocó los cojones. Y el Paris Saint-Germain, muy mal por parte de Pochettino, porque ha salido a jugar con el resultado y a sestear en tu casa. A mí Mira, me ha parecido un planteamiento mediocre y pobre para un primer espada como debería de ser el Paris Saint-Germain. Por eso Kylian Mbappé se va a venir a jugar al Real Madrid. Ya está. ya está. Claro, pero si es que de todas maneras aquí nadie se engaña. Y no, y al final no se va a quedar eso. Tú vas a buscar y va a poner el agregate 5-2 y dirás, joder, 6 años de ridículos del Barça, 6 años de ridículos del Barça. Ridículos, espantosos. Sí, Claro. porque tú Yo ves los... prefiero, yo de- prefiero caer, yo prefiero caer como la Juve ayer. ¿No? Te enfrentas al Oporto, te sale peleón, te ganan la prórroga, ya está. Bueno, Puede pasar, esto es fútbol, puedes perder, puedes empatar con cualquiera. Cosa fina, ¿eh? A la Juve la están analizando cosa fina. eso te iba a decir, pues según Maldini y según Gerard López, es que cuando ha terminado el partido, Gerard López ha dicho, con 2 huevos, ¿eh? No, es que el Barcelona ha caído, pero nada comparable con lo que le pasó ayer al Paris Saint-Germain, No, a la Juventus de Turín, porque ayer la eh, Juventus... ¿Pero qué estás diciendo tú, personaje? claro, claro, Quique, porque les parecen pocos. Porque 4 goles en casa les parecen ya poquitos. Claro, Está bien, que ayer, está correcto. que ayer la Juve se va a su casa con un 3-3 en casa, que no pierde el partido. Son, No, son, la son va. aficionados del Barça que les llega la Juve, les mete 3, llega el Paris Saint-Germain en casa también y les mete 4 y se van a cenar a casa a gusto y se van a dormir tranquilos. Pero bueno, vamos a ver. A mí lo que me jode es que me tomen por gilipollas. Y esta gente te toma por imbécil, tío. O sea, ¿cómo puedes terminar la transmisión del partido diciendo que ayer la Juve, sí, la Juventus ayer se pega una hostia? Nos tocó los cojones que se pega una hostia. Y de luego que Cristiano Ronaldo no hizo su mejor partido en Copa de Europa. Hombre, pero dudar de Cristiano Ronaldo, que es el máximo goleador de la competición, pues eres de no tener ni puta idea de fútbol. ¿Qué quieres que te Cuando diga? les ha metido, cuando les ha metido ahí él, Claro, entonces, ¿qué coño estamos diciendo? Y salta el otro, salta, no, que es que el Paris Saint-Germain, el Barcelona ha salvado más la cara de cómo cayó ayer la Juventus. ¿Pero qué está usted diciendo? Que usted se va hoy a su casa porque te clavan en tu casa un 1-4. ¿Pero qué estás diciendo, personaje? ¿Qué estás diciendo? La Juve le peleó el partido hasta el último momento y se fue de hecho a la oye, prórroga. hay que enterarse ahí un poquito del tema de quién narra los partidos de Movistar, porque a mí me parece que Carlos Martínez se ha borrado Hombre, deliberadamente. Hombre, el partido Se ha estrella de la jornada borrado. era el Liverpool, el PSG Barça, era el partido no, estrella. era el del Sevilla y el Dortmund. Ah, coño. Lo que pasa es que se borró. Huele a mierda. Claro, pero vamos a ver. Tommy, ¿tú qué quieres? ¿Que haya un ataque de bilis en mitad de la retransmisión? Él y Maldini que empiecen a vomitar bilis. Empiecen a escupirse bilis y las cámaras de los ácidos se empiecen a deshacer. ¿Qué quieres? Claro, es que a mí me hace. Es que es la puta verdad. Ya lo hablaba esta mañana. Digo, pero vamos a ver. Se han borrado, claramente. O sea, el que habrán dicho, mira, el del Paris Saint-Germain te lo retransmites tú con Gerard López. Y Gerard López, pues no sé, se pone a retransmitir los partidos con la puta bufanda puesta. Todos los días. Anda que se la esconde un poco la bufanda. Vamos a ver, cuando Álvaro Benito retransmite los partidos del Madrid, todo el mundo sabe que es del Real Madrid. Pero, Pero si tiene que atizar al Madrid, le atiza. claro,
Pero es que Gerard López, os voy a contar, porque es que ha sido muy graciosa la de la roja que no le han sacado a Mingueza, porque luego esto se Y olvidará. Se olvidará, no nos acordaremos. Mingueza le hace una falta a Mbappé que casi le arranca la camiseta y al minuto le pega una patada abajo y no le perdonan la roja, que es perdonarle la roja que tiene el Barça siempre en todos los cruces de Copa de Europa. Que mm, por eso le han cambiado luego por Junior Firpo. hombre, hoy le han perdonado la roja al Curuasa ese, La que cruzada. Claro, no, tarjeta. la de Kursawa ha sido después. Entonces, por eso iba mi comentario. Claro, dice Gerard López, uy, es que tendría que haber sido la segunda para Kursawa. Pero es que, ¿sabes lo que había dicho con lo de Mingueza? Es que no, es que con Mingueza... eh, no, es que ¿cómo le va a sacar una segunda amarilla con un partido tan limpio? ¿Sabes? He Tócatelo. dejado a Isma, yo creo que va otra vez a echar ¿Te has 2 ido al kilos. váter? No, Sí, va a descomer. No, que va, anda que no se oye ahí acerrado. Está descomiendo. Pues no toques la cámara. Ya sabemos que cuando no se le ve, Pero bueno, ahí, que ha caído, se ha oído, se ha oído, hecho, no, se ha oído en directo. esto es historia de la televisión, ¿eh? Y no lo Ha habrá oído Chanante. el típico que pega el chop, el charquito sube y te da en el culo la gotita de Como agua. dice el que retransmite el baloncesto, ¿eh? ¡Ha sonado Chof! Pues eso, ha sonado chop. Esto es maravilloso. Menos mal que nos ve media gente. No tapes No la... nos ve, tengo yo aquí, ni el gato nos ve. Ya verás tú ahora cuando si se conecta la cámara, a ver si se conecta. Porque estoy con vosotros. Ahora mismo, espérate porque límpiate, está... límpiate bien las manos, por favor. Y tira de la cadena, no dejes ahí todo el pastel. Seguimos con el Barça, va. Nada, Sí, pues sí, seguimos con el Barça. Bueno, pues el Barça, que el eh, Barça está vivo, y ya está. Ahora a lo mejor también está vivo en 3 competiciones, como decían el otro día. claro, Mire, y levantan un like. ¿Quién ha dado un like ahí? he sido yo que estoy tocando... Ah, pues entonces sí me ves. No, yo no te veo, lo único que sale lo que das tú. En la Yo solo pantallita veo. pequeña no me veis. No, no, que no, que no. Madre que os parió. Hay Llevo que, siempre, pero bueno, no pasa hay nada. que mejorar la transmisión. Bueno, Ahí ha habido. tira bien de la cadena, que no se quede ningún rastro. Ya, es que este señor siempre le tocan a la misma hora. Yo creo que es que le pone cachondo cuando nos ponemos a No sé hablar. qué me ha pasado. No sé qué me ha pasado, la verdad. Le debe poner cachondo. Le debe poner cachondo que nos pongamos a hablar de fútbol y a él le entran ganas de cagar. A descomer. Sobre todo cuando hablamos del Barça. Exactamente. Hombre, es verdad que cuando No hablamos. ha pasado nada. Aquí estamos bien. Tranquilo. No, Joder, de verdad, esto es para mear y no echar gota. Qué retransmisiones más buenas. Bueno, ¿qué? Que tengo complicaciones. Entonces tengo que aprovechar estos momentos. Estos, El tren hay que subirse. estos momentos de felicidad. Esto a Claro, puros. porque si no igual yo tengo a mí se me complica, ¿sabes? Yo no tengo facilidad de Tú tienes un tránsito de limpio. descomer. yo no hago como vosotros que pago en cómodos plazos. Bueno, a ver, que... ¿Qué quieres ya del Barça? Que está eliminado, que ha hecho el ridículo, hoy no tanto, pero lo hizo en la vuelta, pero la gente no se acuerda, la ida, perdón. La gente no se acuerda del partido de ida y se ha quedado con el partido de hoy. Se están esperando que a lo mejor dentro de 15 días juegan la vuelta. No, hijo, ya no hay vuelta. Ya hasta el año que viene. Ahora, qué dirán los medios en Can Barça? Cuidado que el Barça tiene pinta de llevarse la liga, ¿eh? Y la copa. Bueno, la liga yo no veo aflojando al Atlético de Madrid. Lo que pasa que es verdad. Hombre, yo al que no veo aflojar es a los árbitros, porque madre mía, Hombre, ya le han hemos... dado 6 puntos entre ayer y entre hoy y el sábado. No, hoy la risa, aparte del penalti, que bueno, puede pitarlo o no, pero ha sacado la tablilla con +1. Entonces, si el partido dura 45 y uno de añadido es 46.
Este mete el gol Llorente en el 47. ¿Pero lo has visto? No sé. No, es que a ver, yo lo he puesto en mi marcador y no lo estaba viendo, pero a lo mejor es que se ha pitado el penalti, se ha estado revisando y al final se tira y se efectúa en el 47, pero realmente a lo mejor ha tenido lugar en el 45 o en el 46. Habría que verlo. No lo sé, Nah, pero de todas maneras, lo del otro día de Hernández, bueno, escucha, no sé, ¿a quién No, van a poner a pitar? ¿A quién van a poner a pitar el Barça Real Madrid y el Atlético de Madrid Barça? ¿Qué quedan por ahí? pues a Hernández, porque a Mateu Laoz no le van a poner. Eso lo puedes tener claro. Pero ahí hay un conflicto ya de intereses. Pues ¿Qué pone. hacemos? Como nos ponemos contentos como Carlos Martínez y nos aseguramos de que el Madrid no gana la Liga, que la gane cualquiera, el Atlético de Madrid en este caso, o nos la jugamos a que la gane el Barça y metemos al Madrid en la pomada. Claro, yo creo que está bastante preparada, sospechosamente preparada. estás No a- sale. Ahora mismo el Madrid está a 8 efectivos, ¿no? A Sí, 8 ya puntos está. reales. Y el 8, Barça 6. a 6. No, Sí, sí, a sí, 6. 6. Va por delante Le el o saca a Madrid. puntos. 4. Madrid. Sí, Está a sí. El 6. Barça le saca puntos al Madrid. Está a 6. No me opino. Yo creo que está a 6. Sí, sí, está a 6. Espera, te lo consulto si quieres, yo en un A segundo. 6, correcto. Correcto, a ver. Sí. Le saca 2 puntos el Barça al Madrid. Yo, Y A queda 6 más 1. 6 más 1 de qué. De momento, porque el Atlético de Madrid ganó al Barça. Ah, bueno, claro, sí, el Madrid también tiene gol a ver a gana con el Atleti. No te jode por esa regla de 3. No, claro, sí, está claro. Lo único que queda, un Barça Atleti y el Madrid Barça y bueno, que se pegue por ahí alguna hostia al Atleti. no queda que juegue contra el Sevilla, aunque el Sevilla se lo folla a todo el mundo. Pues no lo sé, creo que sí le queda el No, Atleti jugar al eso no Atleti. lo digas, que ya lo sabe todo el mundo. La semana que viene el Atleti contra Ah, el sí, Getafe. se lo juega todo el mundo. El Sevilla es el equipo que más flipado está y que más. Sí, Bueno, sí. pues ya le han descartado también, ya le han mandado allí Compartir flipadez de equipo y Oye, expectativas con realidad de, es mo- que es de un abismo. momento, de momento llevamos pleno de equipos españoles. 2 que han jugado ya la vuelta, 2 que se han ido a tomar por culo. Hombre, la ida ya. Faltan cositas. Oye, claro, falta Falta el. Stamford Bridge. Si es eh, que se dijo que podían caer todos. me estoy Por viendo el día suerte, pues el me estoy viendo el Madrid día. la tiene de cara. Yo estoy viendo el día después en los medios de comunicación de aquí y si caen todos menos el Madrid y el Madrid pasa, seguro que la lectura es el Madrid no juega nada, no debería haber pasado, etcétera, 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 etcétera. Que es lo que gusta bien, porque el otro día contra el Atalanta, cascándole a Zidane y al Madrid, ¿No? que Zidane Que asinó y Y dices, si no, será que el Atalanta era muy fácil y que le tocó el rival más débil. Claro, es que no te meten 0-3 en casa y te quitan el primer puesto. ni Le uno podía haber cuatro. tocado el Barça. Bueno, Perdiendo 0-2, creo que pasaba el Barça. O correcto. 1-2. Pues el Atalanta podía haber caído al Barça. Claro, Sin embargo, le ha caído Kylian Polladura Mbappé. exactamente. Kylian revienta culos Mbappé. El Atalanta era una mierda, pero hace 15 días era el Brasil de los 70. Nos No, no, vendían no. que es el Brasil de los 70. Yo vine escuchando la Cope con Mongolo Lama y todo el séquito y de camino el día que el Madrid jugaba contra el Atalanta y dije, hostia, de verdad, yo no sé este equipo de dónde ha salido, pero creía que era el Milan de Saki. O sea, digo, pero ¿esto qué cojones es? Y Es luego asquerosa, deportiva, asquerosa. vamos a ver, ya os digo que vamos a ver la semana que viene, que como el Madrid pase y caigan todos los demás, los tarros de bilis van a ser, vamos, los van a Lo ver. sacar para exportar. O sea que. Pero vamos, yo esta noche voy a decir que voy a dormir bastante a gusto con la muerte del Barça. Dejen trabajar a Kuman, que lo está haciendo muy bien, que esa es otra. Ahora que ha No lo ganado. está haciendo mal, ¿eh? No, no lo está No lo está haciendo haciendo. mal. De hecho, se lo van a cargar porque ha ganado Jan Laporta
las elecciones y traerá otro entrenador. Que por cierto, una cosa. Además, Dime. no, te iba a decir que en valor a Koeman, que el Athletic de Bilbao, por ejemplo, ¿no? Pues le iba mal, ha cambiado de entrenador, ha llegado Marcelino Mm, y ha cambiado la actitud del equipo bien, ¿vale? Pero es que Ronald Koeman ha cambiado la actitud del equipo, él, en la misma temporada. mm, Eso es de valor, Sí, porque el Barça era un drama. mm. sí, Era en un drama. diciembre y enero era un drama. Y se ha Cuando piensas pegado una súper bueno. remontada en Copa del Rey, 2 remontadas para tenerlo en cuenta. Y aparte, la remontada que está haciendo en Liga. No sé si lleva, no quiero mentir, no sé si son 10 o 12 partidos sin perder en Liga. Mm. 8 seguidos ganados, sí, 10 o 12 Puto sí. escándalo, ¿eh? Puto escándalo. Que nos reímos porque, joder, lleva más puntos que el Real Madrid, ¿eh? Mm. Sí, sí, el Madrid no ha dejado de pegarse hostias con Cristo. O sea, Pero bueno, el hostia sigue en la pomada. sí, sigue en la pomada, pero bueno, está 8 del Atlético de Madrid ya efectivos, ya se han igualado y el Madrid, hombre, el otro día el punto que se llevó en el Calderón puede ser decisivo, pero lo tiene feo. Ahora, el Barcelona lo tiene más fácil porque está un poquito más cerca, pero el Atlético de Madrid, si no hace ninguna trastada de las que todos estamos acostumbrados, porque es la realidad, aquí todos estamos pensando que el Atlético de Madrid va a perder la liga, se la van a levantar, porque esto ya lo hemos Sí, visto. sí, sí. No sé si se la levantará el Barça o se la levantará el Madrid, pero el Atlético de Madrid le empieza a oler el culo a mierda, a mierda. Pues veremos a ver después de la semana que viene. El partido contra el Chelsea, a ver qué pasa ahí y ya está. Si tiene toda la semana entera para dejarse algo, Te digo lo que bueno, le va a pasar contra el Chelsea. Por cierto, hablas tú, Isma, has dicho lo de Koeman y cuidadito Tuchel con el Chelsea que lo cogió noveno, sí, el Chelsea va segundo, ¿eh? sí, ¿vale? Sí, sí. O sea, Se ha puesto segundo. sí, Ujú. Sí, No sí, ha estaría. puesto segundo, ¿eh? Cuidadito con Tuchel que le ha cogido y le ha dado la vuelta al Chelsea como un calcetín. Y si hay que poner también, que es verdad, que Koeman, bueno, ya por lo menos ya no te marean con el, cómo tocamos la posesión y acabas con 80 de posesión, pero te han clavado 3. Ujú. Eh, Tuchel le ha dado la vuelta al Chelsea. El Atleti tiene un partido en Londres muy jodido, muy Muy, jodido. ujú. Y más con el resultado del 0-1. Muy jodido. Que no Sí. se nos olvide que el Atlético de Madrid lleva un 0-1 a Stamford Bridge. Claro, Ujú. el Atlético de Madrid en cuanto clave uno, si clava uno, ya le fuerza la prórroga. Es verdad que dentro de los resultados malos no es el Sí. más malo de todos. Ujú. Claro, Pero tiene que marcar un gol. claro, el 1-4 dentro de los resultados malos, pues es el No peor. es el 0,23 que No, esperaban, se ha no, dado el 0,23. no es el peor, porque Gerard dice que no, que Que está no es- bien, o sea, que está correcto perder así. Es que, tío, yo de verdad, Lo que te decía, al final es lo que te decía de Simeone y de la mentalidad de perdedor segundón de toda la vida, que sabes que siempre hay una figura que es eterna y que está por encima tuyo. Esta gente, al final, claro, tiene el referente del Real Madrid, ¿cuál es? 13 Copas de Europa. El referente del Barça, ¿cuál es? Un 8-2 con el Bayern. Pues todo lo que no sea un 8-2 es me, sale bueno. bien. Me viene bien, qué bien me Lo viene. abrazamos, lo abrazamos. sí, es verdad. Es que es de una mentalidad tan pequeña y tan sucia decir, bueno, este año no he hecho el ridículo en Copa de Europa. Me doy por contento. Es porque la lectura al final es esa. Es, bueno, he peleado contra el Paris Saint-Germain, me han metido 1-4 y ahora un 1-1 y he hecho un partido un poquito decente, he lavado un poquito la cara, pero oiga, ¿pero qué moto está usted vendiendo? Que tiene el Claro, supuesto mejor. Claro, es otro ridículo, pero ahora han tomado la decisión de, oye, intentar no venderlo como ridículo porque claro, estamos tan acostumbrados. Se acaban los calificativos al final. Es que se acaban los calificativos claro, para los desastres anuales del Barça. claro, los desastres.
Es que es así. Al final te están vendiendo una moto cuando te han clavado un 1.4 y un 1.1 y te vas a tu casa. Pero efectivamente, abrazas todo lo que no sea un 2.8. Efectivamente, claro que lo abrazas. Lo dan por bueno. Bueno, pues hasta aquí un fuerte aplauso para el Barcelona y su participación en Copa de Europa. Hasta el año que viene. No nos riamos tanto, que a ver si la semana que viene hay risas. Por eso. Vamos a ir piano. Bueno, pues nada. Pues nada, señores, que ya nos vemos este fin de semana y comentamos la jugada. Bueno, Correcto. Adiós, a pasarlo Venga. bien. Venga, Chao. a cuidarse, bueno, Adiós. gracias. I forget you if I could. I know I probably should.